Hola, muy pero muy buenas tardes. Y estamos, como dice el querido Alejandro Sanz, en el camino a casa, porque estamos nuevamente con este especial de literatura de la Brújula del Sur, como cada tercer jueves de cada mes desde el mes pasado. ¿Cómo le va, Mercedes? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Gracias por los aplausos. Los lunes no me aplaude, ¿que le gusta más este? Le escucho la risa de Eduardo. Vamos a empezar a aplaudir los lunes también. Gracias, Eduardo, por la risa. Desde acá se escuchó. ¿Todo bien? Qué hermosa bien. tarde. La verdad que sí, muy linda. Fresca, con sol, está para todos los gustos. Como saben, este es el especial de la Brújula del Sur. No es un especial de jamón y queso, que bien podría ser, ¿por qué no? Porque a esta hora sí, con unos ricos mates, estaría buenísimo, pero hemos tomado un rico té en muy buena compañía antes de arrancar el programa. Y el día de hoy, este segundo especial de la Brújula del Sur, vamos a hablar del tiempo en la novela. ¿Qué es esto?, me dirá usted. Esto es ver, como lo dijimos el mes pasado cuando hablamos sobre la narrativa de Mariana Enríquez, es imposible en una hora abarcar un tema con mucha profundidad. Nuestra idea, la idea de la Brújula en estos especiales mensuales, es tratar de abrir un poquito una ventanita para que cada oyente encuentre algún nombre, un autor o una novela o un cuento que les despierte ese interés para ir a buscarlo, ir a leerlo y poder ver personalmente lo que se dijo acá en este programa. Que por supuesto nosotros no tenemos la verdad absoluta. Por suerte lo único que tenemos son muchas preguntas, respuestas ningunas, pero de eso se trata también la literatura. La literatura se trata de preguntarse y preguntarnos y hacernos reflexionar. No nos da ninguna respuesta, gracias a Dios. Las respuestas están en otro lado. Y antes de empezar, saben que el domingo es el Día del Niño y desde la Brújula del Sur vamos a empezar una campaña hasta el 5 de septiembre, así que tienen tiempo todavía de, si vos tenés algún juguete en tu casa de tu hijo, de tu nieto o hija, o de tu nieta, de un sobrino, una sobrina, que ya no lo usa porque tiene muchos y ya no juega con ellos, pero está en buen estado, acercalo los lunes en la Brújula del Sur de 15 a 17, porque estamos juntando, junto con Racing Filial La Plata, esta filial del club de Racing Club, juguetes para el merendero acompañando atardeceres, que está en 152 entre 518 y 519. La gente de Racing que colabora con este merendero en su actividad social piensa el 5 de septiembre como corte porque ellos hacen un gran evento el 11 y necesitan esta semanita para reacondicionar los juguetes, envolverlos, dejarlos en buen estado y bien presentables para regalárselo a los chicos que concurren periódicamente, mejor dicho, diariamente a ese merendero. Así que esto lo vamos después a subir a las redes. Todo juguete que vos creas que ya ni tu hijo, ni tu nieto, ni tu sobrino, ni nadie de la familia chiquitín va a poder usar, acércalo acá a la radio, a calle 16, entre 54 y 55, radio FM Altavoz Clásicos, la radio de la ciudad de La Plata, y vení en ese horario porque no tenemos un lugar físico para juntar juguetes fuera de ese horario. Vos lo traes y nosotros nos encargamos de llevarlo al merendero. Así no tenés que ir vos. Y si querés ir, recordá, merendero acompañando atardeceres, 152, 518 y 519, y lo acercás directamente ahí si te quedas cerca de tu casa. Dicho esto, ya arrancamos con el programa porque tenemos bastante. Espero no alargar más en otras cuestiones que no sean exclusivamente las de el tema que nos convoca hoy, el tiempo en la novela. Claro que para hablar de esta problemática del cuento, de esta ruptura temporal que suele aparecer en algunas narraciones, que sabemos que no es un tema nuevo, que es un tema que ya viene en la literatura desde siempre,
desde toda la vida, que desde la primera vez que se escribió hay una ruptura temporal, no siempre se cuenta una historia en forma lineal, cronológica, sino que puede haber cortes en esa línea de narración. Y no podemos no arrancar hablando del tiempo, y sobre todo que estamos a pocos días del aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. El día 24 de agosto, Borges cumpliría, por supuesto es hipotético todo esto, 123 años, nació en 1899, y no podemos arrancar hablando del tiempo sin hablar de Borges. Pero como Borges no escribió novela, algún político alguna vez dijo que había leído todas las novelas de Borges, pero bueno, no importa, son esas cosas que pasan. Borges escribió cuentos, poesía y ensayos, pero nunca novela. Pero en sus cuentos hay un tratamiento temporal bastante interesante. Y me parece que, ya que vamos a hablar de este tema, de la ruptura del tiempo en la novela, estando tan cerca del aniversario de su nacimiento, es importante para nosotros arrancar hablando de Jorge Luis Borges. Y para hablar de Borges voy mostrando el primer tomo de las obras completas. En la edición que tengo yo, hay ediciones más modernas que tienen otro color, creo que son verdes y son más grandes, porque están en 3 tomos. Yo la edición que tengo es de 4 tomos. En este primer tomo está en Ficciones, en el libro Ficciones, que fue publicado en 1944, el cuento El jardín de senderos que se bifurcan, que es del cuento que me gustaría hablar rápidamente. Saben que Ficciones se divide en 2 partes. La primera parte es El jardín de senderos que se bifurcan, que es justamente donde se encuentra este cuento, que tiene fecha de publicación en 1941, si bien después se publica en forma conjunta en Ficciones, y Artificios sí, del mismo año que Ficciones. El argumento de este cuento es sencillo y es policial, como el mismo Borges se encarga de decirlo en el prólogo a Ficciones. Trata de un hombre que se llama Yusum, que debe comunicar, es un espía que le debe comunicar a los alemanes qué ciudad deben atacar. Pero como es perseguido por un capitán Madden, perseguido para asesinarlo, para que no logre el cometido de decirle a los alemanes qué ciudad tienen que bombardear o atacar, en esta persecución se le ocurre que una manera de poder comunicar el nombre de esta ciudad es yendo a visitar a un estudioso llamado Stephen Albert, un estudioso dedicado a las cuestiones orientales. Y como este Stephen Albert tiene el mismo apellido como se llama la ciudad es Albert, dice, bueno, yo voy a la casa de este hombre, lo mato, esta noticia va a salir en los diarios, los alemanes van a leer que Stephen Albert fue asesinado y de esa manera van a saber el nombre de la ciudad que deben atacar. Entonces Zum se dirige a la casa de Albert, siempre perseguido por el capitán, y antes de matarlo tiene una conversación con este hombre, y este hombre le dice, estoy haciendo muy chiquitito el argumento, es mucho más profundo que todo esto, le dice que el abuelo de Zum, el propio abuelo, tenía solamente 2 objetivos, que él lo había conocido y que él sabía que tenía solo 2 objetivos en su vida. Uno era construir un laberinto infinito y otro, escribir una novela interminable. Pero que resulta que la novela no estaba escrita, no la habían encontrado, y que el laberinto tampoco estaba a la vista, nadie lo había visto. Entonces llegan a la conclusión que el laberinto no es algo espacial, sino que es algo temporal, y que el laberinto en realidad es la novela que el abuelo estaba escribiendo, pero que no había terminado de escribir y no la terminaría de escribir nunca, por supuesto.
Más allá de lo que yo pueda llegar a leer o el comentario sobre este cuento, el argumento más que nada, y en este cuento se ve claramente este juego temporal que Borges trabajaba como el mejor, por supuesto, porque hay un laberinto, hay un cruce de caminos justamente, hay un cruce de senderos, pero no cruces físicos, sino cruces temporales. Esta idea del tiempo como aquello que no es lineal, como estar en dos lugares al mismo tiempo, dos lugares distintos, y poder estar intercomunicados de alguna manera. Para hablar un poco de esto, muy poquito porque es bastante complicado para alguien que viene de las letras hablar de cuestiones de física. Hay un libro de Alberto Rojo que se llama Borges y la física cuántica. No es un libro muy viejo. Rojo es un físico argentino que se formó en Estados Unidos y él postula que Borges es uno de los pocos escritores del mundo que son tomados para estudiar física. ¿Por qué? Porque lo que propone Rojo desde su ensayo es que Borges habló de los tiempos paralelos cuando todavía la física cuántica ni siquiera había pensado esta posibilidad. Entonces, cuando la física tradicional se empieza a interesar por cuestiones un poco más holísticas, por llamarlo de algún modo, para que se pueda comprender, no es exactamente así, se dan cuenta que Borges ya lo venía enunciando en sus ficciones en los años 40. Borges y la física cuántica trata de analizar desde esta materia, desde este área, cuentos como, bueno, El jardín de los senderos que se bifurcan, por supuesto, El otro, El milagro secreto, Funes el memorioso y muchos otros cuentos. Es un libro bastante complicado para leer si uno no viene de la física, como es mi caso. Bueno, yo leí algunos capítulos que me interesaban sobre algunos cuentos específicos, acompañada de alguien que sabe de física. Entonces, por ahí no fue tan es complicado, pero es un poco más llano el camino cuando desde la física alguien te va explicando algunas cuestiones. Me gustaría leer, volviendo a Borges, algunos fragmentos muy breves del cuento del jardín de los senderos que se bifurcan. Le dice Albert a Tsutsum, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, hablando de la novela que había escrito supuestamente su abuelo, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Más abajo dice: imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Acá está el secreto. Si cada integrante de cada familia, eternamente, de padres a hijos, como una especie de herencia, escriben un capítulo nuevo de esa novela es inabarcable, es infinita. Es este laberinto del que hablaba este abuelo de Tsutsum. El jardín de los senderos que se bifurcan, para empezar a hablar del tiempo, no en la novela en este caso, sino en el cuento, en el volumen 1 de las obras completas de Jorge Luis Borges, en su libro Ficciones. Y así arrancamos, como para después, ahora sí entramos en la novela. Y traje, tal vez esto vaya variando de mes a mes. Por ahora venimos con literatura argentina, que es lo que más o menos mejor manejamos. No es que la manejamos a la perfección, pero más o menos la manejamos. Y como acabo de mirar de refilón
la pauta y ve las vías de comunicación, que el lunes, por ejemplo, no las di y ahora tampoco las había dado, me acordé. Si querés comunicarte al WhatsApp de la radio es 221-558-2118 y no te olvides que estamos saliendo en vivo por la página de Facebook de la radio y por YouTube en Altavoz FM 94.1 Clásicos, y si no nos podés escuchar por la radio común porque estás un poco alejado de esta parte de la ciudad, tenés que entrar en internet en la dirección fmaltavoz941clásicos.ar, ahí haces clic en vivo y ahí nos escuchás. Cualquier pregunta, cualquier mensaje, cualquier cosa que nosotros estemos diciendo erróneamente y vos te hayas dado cuenta o estés más atento que yo y que todos, mandanos un mensajito. Acá serás bienvenido. Después te agarramos a la salida, como hacen los chicos en la escuela. La segunda obra, la primera novela y el segundo texto del que vamos a hablar es Vengo a buscar las herramientas, de Sylvia Oppenheim. A Sylvia Oppenheim seguramente la conocen o la reconocen por su paso por canales de programas de literatura en Canal A, algunos en Encuentro también. Es una convocada periódicamente a los festivales, a charlas. Estuvo la semana pasada, el último día, el Festival Borges, que recomiendo que lo vean cuando lo suban a YouTube. En este momento está el Festival Borges de 2021. El de este año seguramente lo van a subir en los próximos meses. Realmente fue muy interesante para quienes estamos interesados en la obra de Borges. Borges es inagotable. Aunque lo hayamos leído mucho, seguimos encontrándole cosas y viene bien que gente que lo estudia desde toda la vida pueda seguir diciéndonos cosas sobre este gran Borges. Yo a Oppenheim la conocía desde ese lugar o como coordinadora de su Clásicos no tan clásicos, que hace 10 años está haciendo su club de lectura. No había leído nunca ficción de ella, había leído algunos ensayos literarios, pero nunca ficción. Y realmente cuando empecé a leer su novela fue maravilloso. Es una novela de 232 páginas, no es muy larga, es una novela que se lee con tranquilidad, en pocas tardes, pero con tranquilidad, no es para atorarse en la lectura. Sylvia Oppenheim pertenece a la generación del 60 y publicó esta novela en 2021. Es su tercera novela, primero fue Lecciones Primarias y después Ginebra, y el año pasado publicó Vengo a buscar las herramientas y comentó hace poco en algunas entrevistas que está corrigiendo su cuarta novela. El argumento de esta novela en apariencia es fácil. Se cuenta la historia de un chico que con sus padres se tuvo que ir a vivir a otro lugar. En la actualidad viven en la Patagonia, y la historia que va transitando este nene con sus padres se ve cortada, mezclada con la historia de una mujer que sale en busca de ayuda para algo específico en su barrio. Entonces tenemos ya desde las primeras páginas este cruce de historias y estos cruces temporales, porque la historia del chico en la Patagonia es del 66 y lo que le pasa a la mujer en su barrio es de 2019 y le pasa en Capital Federal, en un barrio de Capital Federal. Es una novela muy simbólica. Reconozco que algunos símbolos me parece haberlos interpretado, hay otros que los vi porque son recurrentes, pero no me pude dar cuenta. Tal vez algunos sí, si alguno leyó Vengo a buscar las herramientas y la tiene mucho más clara, acá estamos para escucharlos. Lo interesante es que
En la Patagonia transcurren 2 años aproximadamente, del 66 al 67, pasa la vida de este nene, mientras que lo que sucede en un barrio de Capital transcurre en una sola hora. Esas son las 2 historias principales, pero al mismo tiempo la hija de la mujer en Capital habla con sus amigas en el cuarto, también en el transcurso de 1 hora en la madrugada. Mientras, repito, que en la Patagonia los sucesos que se cuentan pasan por lo menos en 1 año y pico, 2. No solamente podemos pensar que se cruzan las 2 historias principales con la de la hija y sus amigas, sino que además cada uno en la Patagonia y en Capital Federal, acá corremos la hija y a sus amigas, en estas 2 historias principales se están también mezclando otras historias en otros tiempos totalmente diferentes. Es un ida y vuelta constante del presente al pasado, de un pasado a otro pasado anterior. Es muy interesante este juego, desde el narrador, que es el mismo, pero que va intercalando voces de otros narradores para contar otras historias que sucedieron en otros tiempos. Es realmente muy, muy bueno ese juego. Eso es por ahí lo que necesita el lector estar atento para, si bien están marcados los cambios de lugar y de tiempo, lo que pasa que dentro de las historias principales hay más historias todavía. Voy a leerle, además, más allá de eso, el lenguaje es tan poético, tiene un lenguaje tan diferente a lo que generalmente uno puede pensar. Cuando le dicen es una novela, uno inmediatamente hace una relación con un lenguaje narrativo un poco más frío u objetivo. Acá hay un discurso poético. Por momentos uno parece estar leyendo poesía por el nivel lingüístico que utiliza Hoppenheim en esta novela hermosísima, con mucha profundidad, con muchas cosas para descubrirle. Es una novela que necesita por lo menos 2 lecturas, con una sola hay muchas cosas que se pierden, así que realmente es un placer la lectura de esta novela. Sylvia Hoppenheim, vengo a buscar las herramientas, y ahora llegó el tiempo justamente de hablar de otro autor de la década del 60, uno de los más grandes escritores y uno de los más grandes críticos literarios y uno de los que más saben de Borges, el señor Martín Cohan, con su última novela, Confesión, con una tapa, de la misma manera que Hoppenheim tenía una tapa muy explícita por lo que sucede dentro de la trama. Acá también es una cruz hecha con 2 ametralladoras. Esta novela de Cohan, publicada en 2020, es una novela bastante reciente, cuenta 3 historias al mismo tiempo. Lo que tiene de particular que las tres historias están divididas por sus 3 capítulos. El primero es Mercedes, el segundo Aeroparque y el tercero Plaza Mayor. Cada uno de estos capítulos tiene como protagonista a un personaje distinto o a unos personajes diferentes. En el primer capítulo está la abuela del narrador, único en la novela, aunque después este narrador se va mezclando con otros. Este es un narrador que trae voces de otros personajes. La abuela Mirta confiesa que cuando era adolescente estaba enamorada de un muchachito que pasaba por la vereda de su casa, un tal Jorge Rafael Videla, no sé si le suena. Y entonces es toda esta historia de el enamoramiento de esta joven, de esta adolescente. Esta señora, esta chiquita, Mirta, cuando es mayor, es internada en un geriátrico y allí confiesa su amor por Videla. Que esto lo vamos a retomar cuando el protagonista del capítulo es el nieto, que es en el último capítulo, que es Plaza Mayor.
El capítulo que se llama Aeroparque cuenta un atentado que fue frustrado contra Videla, que se quisieron matarlo a Videla en un aeroparque y no lo logran. Ya Videla siendo presidente de facto, por supuesto. Y después, el último capítulo es la historia desde el punto de vista del nieto de esta mujer, de Mirta, que en algún momento cuando la va a visitar, tratan entre los dos de manifestar quién era realmente el hijo de Mirta, el padre de este nieto. ¿Qué parte importante o no tuvo en este atentado contra Videla? ¿Fue parte de ese atentado? ¿Qué pasó en ese atentado? Es todo lo que tratan de ver ellos. Esto es interesante ver cómo hay, por eso se llama confesión, ¿no? Pero es una confesión dolorosa para Mirta, que amó a un hombre que después asesinó o mandó a asesinar miles de personas, y ella lo cuenta desde la vejez hasta casi con un poco de culpa. Es realmente muy interesante y se da este cruce temporal, esta ruptura temporal en forma manifiesta. Voy a leer rapidito, yo estoy mirando el tiempo, justamente estoy mirando la hora, el tiempo. Para ver cómo también Martín Coan, al mejor estilo de Ricardo Piglia, otro grande de quien Coan se nutrió, dicho por él mismo, cómo en el transcurso de su narrativa, referida a la confesión de esta mujer que amó a Videla cuando era adolescente, cómo mezcla, de qué manera tan brillante, hace una especie de crítica literaria. De esta manera, leo rapidito. Las orillas de Borges, por lo demás, no son nunca orillas del río. Recordemos que Borges no hablaba del Río de la Plata y para Borges la orilla era la orilla de la ciudad. Los orilleros eran aquellos que vivían del otro lado del límite de la ciudad. Después más abajo dice: habría que agregar también a ese gran hacedor de títulos que fue Eduardo Mallea, con la ciudad junto al río inmóvil. Perfecta formulación de fijeza y estancamiento. Recordemos también que esto sí es tomado por Borges. En aquel cuento Juan López y John Ward, cuando hablan del río inmóvil, se refieren al Río de la Plata, título que sale de Mallea. Primero la ciudad atascada junto al río y a continuación el río atascado más bien en sí mismo. Y más abajo dice: Saer era de Santa Fe, territorio de puras orillas. La literatura de Saer está plagada de referencias al río y esta idea de Santa Fe con puras orillas porque rodeada de ríos, ¿no? Es interesante cómo con una línea puede decir tanta cosa. Y sigue: Borges de Buenos Aires, la ciudad que le da la espalda al río, ¿no? Pensemos geográficamente, Buenos Aires mira hacia otro lado, no mira hacia el río, depende de la perspectiva, por supuesto, ¿no? Y Mallea, de Bahía Blanca, sigue, que fue más lejos que Borges, ¿no? Quiere decir, y más lejos que Saer también, que es más extrema, que le dio la espalda al mar, pensando que Bahía Blanca también está construida dándole la espalda al mar. Realmente es, a ver si tengo un minuto más, ¿cómo puede en el medio de algo, de una novela, hablar de otras cuestiones? Eso era muy común en Ricardo Piglia. En otra parte, también en el primer capítulo dice: hay que ver qué es lo que pasa arriba cuando lo sumergido emerge, hablando del río todavía, cuando la ciudad clandestina socava a la visible, cuando el curso reprimido retorna hacia lo que reprime. El río está
muy presente en esta novela En confesión de Martín Coan. Siempre está dando vueltas el río, muy al estilo de Saer en eso, y muy al estilo de algún cuento de Mariana Enríquez, volviendo a Mariana Enríquez, que habla del riachuelo con el agua podrida, con el agua infectada, en Bajo el agua, creo que se llama, lo estoy diciendo de memoria, así que por ahí me está faltando algo. Y en este cuento se habla del río también con las mismas circunstancias. Me quedan 2 novelas. Vamos a ver si puedo comentar las 2. Voy en esta última parte del programa a hablar de Todas nuestras horas de Daniela Rosset. Daniela Rosset es una escritora que tuvimos el gustazo de entrevistar en La Brújula del Sur, en el clásico de los lunes, hará unos 2 o 3 meses, o tal vez un poquito más. Hicimos una entrevista por radio, ella es cordobesa, y hablamos justamente de esta novela. Y lo interesante de esta autora es que pertenece a esta década que a mí me tiene ocupada, no preocupada, ocupada en leer, investigar, analizar la década del 70 de nuestros narradores. Esta es una novela de 572 páginas que tiene algunas de las características propias de los autores de esta década. Y como tiene también una cuestión de ruptura temporal, me interesó traerla hoy al especial de literatura. Es interesante, y esto no me canso de decirlo, tal vez algún especial hagamos alguna especie de aproximación a lo que es a lo que genera esta generación de escritores, cómo mantienen ciertas características entre sí, y eso es muy interesante, y porque son muchos, son tantos los que coinciden, y es una generación rica en cantidad y en calidad. Eso es lo que a mí en particular me llama mucho la atención. Esta novela, Todas nuestras horas, es de 2022, es fresquita, y trata acerca de las oportunidades que la vida nos da. Pero lo interesante es que la vida te puede dar una oportunidad. Esto me pareció muy, muy de La Brújula del Sur. La vida te puede dar una oportunidad, pero está en vos darte cuenta y hacer algo con esa nueva oportunidad. Porque que la vida te regale un nuevo día y vos no haces nada, no es culpa de la vida. Acá Mercedes asiente. Y nos estamos empezando a poner de acuerdo en muchas cosas, Mercedes, ojo. Voy a hacer rapidito porque esto ya lo hablamos con la autora, pero probablemente los oyentes de este especial tal vez no sean los mismos que de los lunes, pero los capítulos no se llaman capítulos sino mosaico, con un subtítulo. Y la idea del mosaico es la idea de estos pequeños fragmentos que forman un todo. Eso también me pareció muy, muy interesante. El primer capítulo, Mosaico, es como una introducción a la historia del amor desde un punto de vista histórico, sí, pero también desde un punto de vista filosófico. Esto es muy genial. Es como que el primer capítulo uno lo puede leer como un ensayo, inclusive separado del resto de la novela. Y el salto temporal, la ruptura temporal de la que queríamos hablar de Todas nuestras horas, está muy marcado. Y en este caso las marcas son explícitas, están claras y están puestas en fechas, en día, mes y año. Sin embargo, esta pista, esta manera explícita de dar cuenta del cambio de tiempo, no le quitan el misterio a la novela. El misterio no porque sea una novela de misterio, sino esa cosita, ese plus que le da al lector en la manera de leer, ¿no? El lector tal vez puede estar un poquito más desatento que en vengo a buscar las herramientas, porque si bien también hay fechas, pero hay mezcla dentro de los capítulos, de otras historias y de otros tiempos. Acá, aunque me avise de los cambios de fecha, me obliga también a pensar quién está hablando en ese momento, porque junto con el cambio de fechas también hay un cambio de narrador, y ahí me obliga a leer con mucho más atención. Esta idea de
cambiar temporalmente, de que cada mosaico al mismo tiempo tenga dentro de sí otras circunstancias, otras historias que tienen que ver con otros tiempos, otros personajes, con otros narradores, hacen que la novela sea muy ágil. Son 572 páginas que se leen en una tarde, 2 tardes si querés, 2 tardes, pero se lee porque es muy ágil su lectura, es muy entretenida y es atrapante. Es una narrativa muy, muy atractiva para seguir. Con este procedimiento tan propio de esta generación de escritores argentinos. Todas nuestras horas, entonces, Daniela Rosset vuelve a la mesa de la Brújula del Sur, ahora no con la entrevista a la escritora, sino con el comentario. Tengo unos minutitos, poquitos, no es el tiempo que tampoco leí nada para no quitar más tiempo. Los 5 minutos que me quedan no alcanzan para hablar de esta genial autora que es Raquel Robles, y la novela que vamos a comentar es Hasta que mueras, una novela excelente, que forma parte de una trilogía dicho por la misma autora, por la misma Robles, y junto con las novelas Papá ha muerto, que es la primera, que es de 2018, la segunda es Hasta que mueras, de 2019, y la tercera es La última lectora, de 2020. Estas 3 novelas forman, con las palabras de la autora, esta trilogía, pero no porque sus personajes o las situaciones o las historias continúen de una novela a la otra, sino porque ella estuvo investigando en cómo llevar adelante un procedimiento determinado para la escritura. Entonces, ella considera que desde ese punto de vista es una trilogía. Las 3 novelas juegan con un procedimiento diferente, hay un corte de narradores, hay un corte temporal, hay un ida y vuelta constante en un mismo párrafo, se va y viene a otros tiempos, cambian las voces de los narradores en un mismo párrafo, y si bien, insisto, son procedimientos que se hicieron siempre en literatura, los traemos como muestra. No decimos que son los únicos autores o las únicas novelas que están tomando estos temas, sino que estamos mostrando. Papá muerto no es una novela que nos lleve demasiada complejidad al leerla. La última Hasta que mueras, sí empieza a ser un poquito más complicada por este ir y venir, más como que cada novela que publicó fue profundizando el procedimiento. Y La última lectora es, no digo imposible de leer, pero hay que leer con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque es avanzar, retroceder. Como el juego de la oca decía hoy en una reunión, avanzo 2 páginas, retrocedo, avanzo otras 2, retrocedo. Me obliga al lector a estar muy, muy atento y a tener que volver sobre sus pasos, sobre su lectura. Yo más que decir que es una gran novela, que Robles es una gran escritora, que es una historia que nunca sucedió porque se está hablando sobre un hecho del pasado, del cual todos tenemos referencia, pero sabemos que nunca sucedió, y en el fondo, cada vez que damos vuelta a la página decimos, ahora va a pasar, ahora va a pasar. Y aunque íntimamente uno sepa que eso no sucedió jamás. El entramado que tiene esta novela de la ruptura temporal es realmente maravilloso. Es una novela que escribió en 36 días, dicho por la autora, para presentarlo en un concurso que por supuesto ganó. Hasta que mueras, Raquel Robles, y estoy tratando de ser... Es una falta de respeto tratar en tan poco tiempo una gran novela. Hojeándola me acabo de dar cuenta de otra cuestión, que no solamente se conforma con
los cambios temporales y los cambios de narrador, sino que también mezcla tipos textuales distintos. Entonces le da como un recreo, aunque el texto o el tipo de texto que intercala con la narración no sea para nada gracioso, pero le da un respiro al lector como para volver a meterse en la trama después. Es realmente una novela para leer sí o sí. Uno no es la misma persona después de terminar de leer Hasta que mueras, de Raquel Robles. Vamos mostrando las novelas nuevamente. De Daniela Rosset, Todas nuestras horas. De Martín Cohen, Confesión. Y de Silvia Hoppenheim, Vengo a buscar las herramientas. Yo creo que ninguna de las 4 novelas de las que hablamos hoy pueden dejar de leerse. Y por supuesto, Borges, siempre, siempre Borges.